Hola YouTube nautas, bienvenidos al canal. En este video vamos a hablar sobre el por qué tenemos zonas horarias. Pero no me extiendo más, mi nombre es Alejandro Amaya, y así comenzamos. Las zonas horarias, un concepto novedoso en el siglo XIX, fueron creadas por funcionarios ferroviarios que convocaron reuniones en 1883 para hacer frente a un gran dolor de cabeza. Se estaba volviendo imposible saber qué hora era. La causa subyacente de la confusión era simplemente que Estados Unidos no tenía un estándar de tiempo. Cada pueblo o ciudad mantendría su propia hora solar, ajustando los relojes para que el mediodía fuera cuando el sol estaba directamente sobre su cabeza. Eso tenía mucho sentido para cualquiera que nunca hubiera salido de la ciudad, pero se volvió complicado para los viajeros. El mediodía en Boston sería unos minutos antes del mediodía en la ciudad de Nueva York. Los habitantes de Filadelfia experimentaron el mediodía unos minutos después que los neoyorquinos. Y así sucesivamente, en todo el país. Para los ferrocarriles, que necesitaban horarios fiables, esto creaba un gran problema. 56 estándares de tiempo son empleados ahora por los diversos ferrocarriles del país para preparar sus horarios de funcionamiento, informó la primera plana del New York Times el 19 de abril de 1883. Había que hacer algo y, a fines de 1883, Estados Unidos, en su mayor parte, operaba en 4 zonas horarias. En unos pocos años, el mundo entero siguió ese ejemplo. Entonces, es justo decir que los ferrocarriles estadounidenses cambiaron la forma en que todo el planeta decía la hora. La decisión de estandarizar el tiempo. La expansión de los ferrocarriles en los años posteriores a la Guerra Civil solo hizo que la confusión sobre todas las zonas horarias locales pareciera peor. Finalmente, en la primavera de 1883, los líderes de los ferrocarriles de la nación enviaron representantes a una reunión de lo que se llamó la Convención General del Tiempo Ferroviario. El 11 de abril de 1883, en San Louis, Missouri, las autoridades ferroviarias acordaron crear 5 zonas horarias en América del Norte: provincial, oriental, central, montañosa y pacífica. El concepto de zonas horarias estándar en realidad había sido sugerido por varios profesores desde principios de la década de 1870. Al principio, se sugirió que hubiera 2 zonas horarias establecidas para el mediodía en Washington, D.C. y Nueva Orleans. Pero eso crearía problemas potenciales para las personas que viven en el oeste, por lo que la idea finalmente se convirtió en 4 cinturones de tiempo establecidos para los meridianos 75, 90, 105 y 115. El 11 de octubre de 1883, la Convención General del Tiempo Ferroviario se reunió nuevamente en Chicago. Y se decidió formalmente que la nueva norma de tiempo entraría en vigor poco más de un mes después, el domingo 18 de noviembre de 1883. A medida que se acercaba la fecha del gran cambio, los periódicos publicaron numerosos artículos explicando cómo funcionaría el proceso. El turno solo ascendió a unos pocos minutos para muchas personas. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, los relojes se retrasarían 4 minutos. En el futuro, el mediodía en Nueva York ocurriría al mismo tiempo que el mediodía en Boston, Filadelfia y otras ciudades del este. En muchos pueblos y ciudades, los joyeros aprovecharon el evento para impulsar el negocio al ofrecer ajustar los relojes al nuevo estándar de tiempo. Y aunque el nuevo estándar de tiempo no fue sancionado por el gobierno federal, el Observatorio Naval de Washington ofreció enviar,
por telégrafo, una nueva señal horaria para que la gente pudiera sincronizar sus relojes. Resistencia al tiempo estándar. Parece que la mayoría de la gente no tuvo objeciones al nuevo estándar de tiempo y fue ampliamente aceptado como una señal de progreso. Los viajeros en los ferrocarriles, en particular, lo apreciaron. Un artículo del New York Times del 16 de noviembre de 1883 señaló: el pasajero de Portland a Charleston, Carolina del Sur, o de Chicago a Nueva Orleans, puede hacer el viaje completo sin cambiar su reloj. Como el cambio de hora fue instituido por los ferrocarriles y aceptado voluntariamente por muchos pueblos y ciudades, aparecieron algunos incidentes de confusión en los periódicos. Un informe del Philadelphia Inquirer del 21 de noviembre de 1883 describió un incidente en el que se ordenó a un deudor que se presentara en un tribunal de Boston a las 9 de la mañana anterior. La historia del periódico concluyó: según la costumbre, al deudor pobre se le concede una hora de gracia. Se presentó ante el comisionado a las 9:48, hora estándar, pero el comisionado dictaminó que era después de las 10 y lo dejó en mora. Incidentes como ese demostraron la necesidad de que todos adopten el nuevo horario estándar. Sin embargo, en algunos lugares, hubo resistencia persistente. Un artículo del New York Times del verano siguiente, el 28 de junio de 1884, detallaba cómo la ciudad de Louisville, Kentucky, había renunciado al horario estándar. Louisville adelantó todos sus relojes 18 minutos para volver a la hora solar. El problema en Louisville era que mientras los bancos se adaptaban al estándar de tiempo del ferrocarril, otras empresas no lo hacían. Por lo tanto, existía una confusión persistente sobre cuándo terminaba realmente el horario comercial cada día. Por supuesto, a lo largo de la década de 1880, la mayoría de las empresas vieron el valor de pasar permanentemente al horario estándar. En la década de 1890, la hora estándar y las zonas horarias se aceptaron como ordinarias. Las zonas horarias pasaron a todo el mundo. Gran Bretaña y Francia habían adoptado estándares de tiempo nacionales décadas antes, pero como eran países más pequeños, no había necesidad de más de una zona horaria. La adopción exitosa de la hora estándar en los Estados Unidos en 1883 sentó un ejemplo de cómo las zonas horarias podrían extenderse por todo el mundo. Al año siguiente, una convención de tiempo en París comenzó el trabajo de zonas horarias designadas en todo el mundo. Eventualmente, las zonas horarias alrededor del mundo que conocemos hoy comenzaron a usarse. El gobierno de los Estados Unidos oficializó las zonas horarias sin pasar por la ley de hora estándar en 1918. Hoy en día, la mayoría de las personas simplemente dan por sentadas las zonas horarias y no tienen idea de que las zonas horarias fueron en realidad una solución ideada por los ferrocarriles. Y bueno, YouTubenautas, esta fue la razón del por qué tenemos zonas horarias. Si te gustó, por favor recompénsame con un like. Y si te gusta el contenido del canal, te invito a suscribirte y a activar la campanita para que no te pierdas ninguna de mis historias, que como podrás ver cuento con una amplia diversidad de ellas. Hasta la próxima.